Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Valora Radio, Asesoría Familiar. Es un gusto para mí que nos estén escuchando esta tarde, como siempre, con la intención de darles un mensaje de esperanza, de saber que ante todas las dificultades siempre hay una solución. Cuando nos derrotamos, cuando pedimos ayuda, cuando decimos ya no puedo más, está ahí Valora para echarles la mano, para decirles que siempre hay una solución. Siempre mediante las asesorías damos este acompañamiento precisamente de formación y oración para que salgan adelante de todo lo que se les presente. Y bueno, como sabrán, hay varias sedes aquí en Guadalajara. Quiero pasarles los teléfonos para que llamen y pidan una cita para que les den este acompañamiento, que sabemos que son personas con esta formación católica y pues claro que se ve la parte psicológica también, ¿no? Pero haciendo en conjunto esas dos, por supuesto que siempre va a ser mucho más factible, porque somos seres integrales, no podemos nada más atender la parte psicológica y dejando de un lado la espiritualidad. Muchas veces pensamos que nada más es salir adelante mediante la parte psicológica, pero cuando no está este ingrediente principal que es Dios, va a ser mucho más difícil y a veces imposible de salir de todas estas adversidades. Y bueno, estamos aquí en Valora Sur, en Isla Sassán 3164, en la colonia Vicente Guerrero, y les voy a pasar el teléfono 33 31 24 39 29, o estamos también en Valora Santa Ana Tepetitlán, en Guadalupe Victoria número 5, en Colonia Santa Anita Tepetitlán, y el teléfono es 33 15 42 56 06. Estamos también en Valora Casa de la Familia, cerca del Canal 4, en la calle Rayón número 835, y nos pueden encontrar en el teléfono 3320 03 7777. Está también Valora Casa Cursillos en San Guillermo número 1225A. El número es 33 13 99 50 19. Cualquier número pueden tener esta atención para que les den una cita, puedan atenderse. Y pues sabemos que también hay varias sedes, ¿no? Está en Valora Cancún, está en Valora Cajititlán, Valora Aguascalientes. Si están interesados en alguna otra parte que no sea aquí en Guadalajara, pues llamen, aquí les dan precisamente mayor información para que tengan los teléfonos. No se queden sin la ayuda, también hay asesoría por teléfono. Ahora sí que no se atiende el que no quiere. Sabemos que también aquí en Valora pues es una asociación sin fines de lucro, y nuestra única intención es llevar a la persona a la conversión, es llevar a la persona sobre todo a Dios. Y precisamente con ese camino hoy quiero decirles que tenemos un invitado que está aquí con nosotros, el señor Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta invitación. Y bueno, ahora sí que los caminos de Dios son a veces sin planearlos, porque el señor Antonio no teníamos planeado que estuviera hoy aquí con nosotros hace algunos días, y ahora sí que son diosidencias, pero se presentó la ocasión para precisamente tener hoy este gran testimonio de conversión y ahora sí que de perseverancia, y sobre todo un testimonio lleno de fe. Y por eso queremos hoy compartirles esta gran esperanza que el señor Antonio vino a traernos. Señor Antonio, platíquenos precisamente cómo empieza ese camino, primeramente en su vida, no sé si de adolescente, de joven. ¿Cómo empieza usted con ese encuentro antes de conocer a Dios? Fíjate que yo comencé muy joven, pudiéramos decir niño, adolescente, porque en la secundaria, pues ya te la sabes,
hay que hacernos la pinta, hay que irnos a tomarnos una cervecita, un vinito y bueno, ya cuando menos acordé ya estaba bastante metido en el alcoholismo. Yo no consumía otro tipo de drogas, pura droga legal, o sea, alcohol y tabaco, pero sí toqué fondo, es decir, llegué hasta lo máximo, porque yo a los 17 años, yo ya tomaba todos los días, si era falta o no hiciera falta, todos los días. Entonces me perdí, definitivamente, incluso me llevé entre las espuelas, como dicen luego, a mi mamá, porque te digo de antemano que yo soy hijo de padres alcohólicos, y papá y mamá fueron alcohólicos. Entonces, como que de ahí adquirí yo la escuela, porque regularmente la problemática fuerte en cualquier tipo de adicción, Rosy, parte de la familia. No digo que siempre es la familia, ni tampoco estoy poniendo la culpa en la familia, pero sí te puedo decir, en base a toda la experiencia del camino que he recorrido, que la base fundamental está en la familia. ¿Por qué? Precisamente por la falta de valores, por la falta de atención de los padres a los hijos, por el ejemplo que los padres dan a los hijos. Estamos viviendo hoy por hoy una época muy complicada, muy difícil. Incluso hay una palabra que está de moda, toxicidad. O sea, ya para todos, tú eres muy tóxico, tú eres muy tóxica, se usa mucho entre los chavos. Pero yo creo que desde la familia estamos bastante intoxicados, te digo, porque pues imagínate, papá, mamá alcohólicos, se ponían a tomar los dos, con los amigos de él, con los amigos de ella, las amigas de ella, y terminaban peleándose a golpes. Entonces, ¿qué aprendí yo en mi casa, en mi familia? Era hijo único hasta los 17 años. Fui hijo único, a los 17 años nace mi hermano, que también él siguió el camino, pero él se fue por el lado de las drogas. A ver, señor Antonio, entonces, perdón que lo interrumpa, ¿empieza a ver usted ese ambiente de alcohol en su hogar? ¿Desde qué edad empezó usted a ver ese ambiente? ¿Desde niño. Desde niño, desde que tengo uso de razón. Usted tiene esos recuerdos. Sí. De golpes, insultos, maltratos entre ellos y bueno, pues se fue formando la escuela. Ya cuando yo llego a la adolescencia, pues mi opción por el alcohol fue preferencial. Y en la secundaria, donde se me presenta la facilidad de hacerlo, lo hago. Pero fíjate que bendito Dios, hubo alguien ahí en la cuadra donde yo vivía, en la colonia donde yo vivía, que se ocupó de que yo fuera a un retiro de renovación espiritual con el movimiento de renovación carismática. Y a partir de ahí, a los 18 años, vino el cambio total, radical, porque dejé de tomar, dejé de alcoholizarme, y a los 12 años de estar en el movimiento, Dios me llama a trabajar con personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Y es ahí donde empieza la carrera en contra de esta problemática que está acabando, matando, exterminando a muchas familias. Claro. Porque estamos hablando que de 100 familias, mínimo, y no exagero, mínimo 90 familias tienen el problema muy fuerte de adicción a drogas legales o ilegales.
Que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Nada más porque unos lo están permitiendo, pero el efecto sabemos que es totalmente el mismo, es anestesiar ese dolor, anestesiar esa parte oculta, esas culpas, esos secretos, esa historia de vida, esa violencia, y buscamos ese analgésico. Y muchas veces se normaliza, ¿verdad, don Antonio? Como... Sí, se veía muy normal. Uh-huh. Por ejemplo, ya desde hace muchos años podemos hablar que el alcohol en la familia se ve ya muy normal. Uh-huh. En fiestas decembrinas, en todo tipo de fiestas. Uh-huh. Ya predomina el alcohol y ya tú ves a muchachitas de 11, 12, 13 años en adelante, ya con su vaso de vino, su cerveza, su cigarro en la mano, y los papás lo ven ya muy normal. Muchas veces hasta somos nosotros quienes le abrimos la puerta, ¿verdad? Sí. Que tome aquí en la casa en vez de que ande allá afuera, y ya le dimos entrada. Sí, a mí mi papá me enseñó a tomar, él me decía desde niño, 4, 5, 6 años, tómele para que se haga hombre. Y le tomaba yo a su vaso y él se sentía orgulloso de que yo le tomara su vaso. Uh-huh. Entonces desde ahí empezamos a ver cómo el papá, la mamá contribuyen bastante a esto. Hoy día a mí no me tocó la experiencia, gracias a Dios, porque mi papá y mamá fueron alcohólicos nada más. No consumieron otro tipo de droga, pero hoy día se ve muy, muy común que la mayoría de papás varones, y en un porcentaje también ya muy elevado mamás, que también ya consumen el famoso cristal, que son las famosas metanfetaminas y anfetaminas combinadas con un montón de sustancias que están dañando muy, muy severamente el cerebro de las personas que los consumen, al grado de llegarlos a dejar esquizofrénicos, psicóticos, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, señor Antonio, platíquenos un poquito, porque yo creo que aquí cabe resaltar también, es bien importante eso que nos está compartiendo, y empezando de la raíz de ese vicio que usted menciona, papá y mamá alcohólicos, cómo se va desarrollando entonces un niño en un ambiente donde hay alcoholismo, que empieza a ver en esa parte emocional, que empieza a sentir ese niño en medio de ese ambiente para decir, necesito un analgésico como el alcohol más adelante, en la adolescencia, sí, que empezó. Pero ¿qué hay en ese momento en una persona adicta? ¿Qué hay en ese momento? Digo, yéndonos hacia atrás, ¿qué carencias afectivas se empiezan a desarrollar para que una persona necesite de analgésicos como es el alcohol, como son las drogas, como son las pastillas? Porque también las pastillas sabemos que también son legales, pero también hay mucho ahí que a veces se pueden utilizar ahora sí que a destajo, sí, cuando no están siendo... ¿cómo se dice? Supervisadas por algún médico. Sí. Pero vámonos a ese niño para ir entendiendo esa vulnerabilidad que va desarrollando para una adicción. Mira, déjame decirte, con mi papá, por ejemplo, su papá, uh-huh, lo abandonó a él, sus 3 hermanos, 2 hermanas, un hermano y a mi abuela. Los abandonó cuando mi papá tenía aproximadamente unos 4 o 5 años. Entonces ya desde ahí estamos viviendo una carencia de papá, una familia incompleta, donde el niño tiene que buscar esa protección paterna y no la encuentra. ¿Y dónde la va a encontrar? En el alcohol o en las drogas, como tú dices, para anestesiar. Por parte de mi mamá, deja de decirte que ella perdió a su papá cuando ella era una chiquilla también. Lo mataron a su papá, él era policía y desgraciadamente lo mataron. Entonces estamos viendo que se encuentran 2 personas que tienen una carencia muy fuerte de papá. ¿Por qué? Porque uno es abandonado, el otro lo matan. Entonces, ¿con qué van a llenar esta carencia, esta ausencia de papá? Pues
lógicamente con algo que los estimule. Ahora, quiero decirte que mi mamá no tomaba, pero mi papá lo obligó, le costó golpes a mi mamá el que ella no quisiera tomar. Él la golpeaba, él era un muchacho de 20, 21 años cuando conoció a mi mamá y la golpeaba porque él forzosamente quería que ella lo acompañara a tomar ahí en su casa. Entonces ella no quería, se resistía, estaba ya embarazada de mí y eran golpes que él le propinaba hasta que ella se enseñó a tomar y ahora ya tomando los dos se agarraban a golpes. Ya ella ya no se dejaba, porque él fue hombre golpeador al principio y al final, golpeador. Incluso a mí, él decía quererme mucho y sí, de una parte sí lo demostraba, pero por otra me arriesgaba bastante porque yo tenía que ir a conseguirle vino y recorrer unas 20 cuadras, pero en llano, para poder ir a comprarle el vino en la madrugada, porque él forzosamente quería seguir tomando con sus amigos y en lugar de ir ellos, me mandaba a mí. ¿De qué edad, don Antonio? Unos 10, 12 años. 10, 12 años. Sí, muy bendito Chiquito. Dios que en aquel tiempo no había los peligros que hay ahora. Porque imagínate en estos tiempos un chiquillo a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana en llano. No, bien O peligroso. sea, porque en aquel lugar eran puros baldíos. Entonces, estaba difícil la situación. ¿Y qué estamos nosotros ahorita guardando, queriendo guardar en el inconsciente, vamos a poner? Que estamos guardando todas las carencias afectivas, emocionales, sentimentales que los seres humanos vamos llevando por la vida. Porque hoy día, dice el documento de participación para la 5ª Conferencia Episcopal celebrada en Aparecida, Brasil, dice, llegará el día en que los jóvenes no conocerán familia. Y creo que ese tiempo se llegó. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de familias son incompletas. La gran mayoría son familias incompletas donde o falta el papá, falta la mamá, faltan los dos, o están los dos, pero nada más de nombre, porque... De cuerpo presente, sí, ¿ah? y a veces ni de cuerpo presente, porque como trabajan bastante, los niños son con quién se crían, con la abuela, con las tías, con Y si la bien les chacha. va. ¿Cuántas veces yo he conocido personas adultas que se criaron en la calle porque Sí. mamá tenía que trabajar y pues se salían? Y entonces al buscar ese sentido de pertenencia, por eso dice familias fracturadas, Ujú. empiezan estos vacíos, ¿verdad? Y Sí, el porque querer es- pertenecer. Sí, porque se van a la banda, a la pandilla, y ahí sí pertenecen porque les hacen sentir que son parte de, y entonces pagan el costo de pertenecer a la banda, a la pandilla. ¿Cómo? Identificándose con ellos. Y entonces tienen que vestir como ellos, se tienen que drogar, se tienen que alcoholizar, tienen que pasar la prueba del asalto, de esto, aquello, y bueno, ¿cuántos jóvenes vemos ya? Y es una sociedad ya normalizada, ¿eh? O sea, ya se ve muy normal. Sí, ya lamentablemente se va normalizando y cada vez vamos siendo más tolerantes a este tipo de situaciones, ¿no? Y es donde nos toca precisamente el forjar esos límites con los hijos y sobre todo el ir transmitiendo ese amor a ellos, porque muchas veces podemos decir, es que yo los amo y es que doy todo por mis hijos, pero con las ausencias, con esa falta de tiempo y de calidad que hoy también la sociedad nos vende, calidad y no cantidad, y yo creo que un niño se merece ambas, porque si desde niños no estamos transmitiendo esa afectividad, van siendo carencias que se van desarrollando a lo largo de la infancia, de la adolescencia. Fue su caso entonces, don Antonio, que empezó con estas carencias, se empieza a refugiar en el alcohol. ¿Y qué sucedió después? ¿En qué momento sintió totalmente
esa parte donde ya no me gusta mi vida, ya no me gusta vivir de esta manera? Fíjate que precisamente fue lo que te comentaba hace un momento, que hubo una señora de ahí del barrio que hizo lo que no hizo mi mamá, y papá ya había muerto. Okay. Y la señora hizo lo que ella pertenecía al movimiento familiar cristiano. Y ella me invitó al movimiento de renovación. Dice, mira ahí, porque ahí me gustaba mucho cantar, serenatear, porque sé tocar guitarra y cantaba y todo ese tipo de cosas. Entonces, mira, ahí le cantas al Señor, ahí tú vas a encontrarte con Dios, con el Espíritu Santo. Bueno, me la pintó bonito. Y en ese momento, don Antonio, ¿sí creía usted en Dios? ¿Estaba enojado? ¿Cómo era en ese momento? No, yo no creí en Dios. ¿No? Y No. esta señora llega y le habla de Dios, ¿y qué pensó usted? No, pues la mandé a volar, incluso yo le decía a mi mamá, si viene doña fulana, dile que no esté jodiendo y que se vaya, no voy a ir a ningún retiro ni a nada. Pero la señora... Porque estaba, vamos desmenuzando, ¿por qué estaba enojado con Dios? ¿Qué sentía en ese momento? Nunca tuve acercamiento con Dios, fíjate. Nunca. ¿No hubo nadie que lo instruyera? No, yo me acuerdo que hice mi primera comunión y hasta ahí. Nada más, pero yo fui estudiante universitario. Entonces, desgraciadamente, en aquel tiempo, no sé hoy, pero había maestros que querían quitarte de tu mente a Dios. Había materias que se prestaban mucho para manipularlas y decirte que Dios no existía. Entonces, de por sí yo no llevé una educación cristiana, para nada. Y luego llego a la universidad y me inculcan que Dios no existe, que el hombre no es creación de Dios, etcétera. Entonces, pues yo estaba ausente de Dios. Definitivo, no estaba peleado con Dios, porque no te puedes pelear con quien no conoces. Claro. Entonces yo estaba ausente de Dios. Y déjame decirte que yo sí veía, En aquellos tiempos yo perdí la vista como a los 21, 22 años. ¿A causa de qué? Precisamente a causa de un pleito de cantina. Me golpearon el ojo y... ¿Estaba usted alcoholizado en ese momento? Sí, estábamos en un antro de vicio. Okay. Y hubo un pleito, me golpean en el ojo, se me desprende la retina y de ahí viene la ceguera total, paulatinamente, poco a poco. Duré como unos 2 años para dejar de ver totalmente, pero esas fueron precisamente secuelas de el haber estado yo metido en el alcoholismo, y sobre todo que no era un alcohólico de buró como se dice, sino que a mí me gustaba andar para un lado y para otro. Y el andar de un lado para otro, bueno, te va a ocasionar, quieras que no, pleitos con cierto tipo de gente. Y si le entras al pleito, bueno, las consecuencias pueden ser fatales, como esta que yo viví a los 17 años más o menos. Tenía 17 años cuando sucedió pasó el situación. problema, sí. Y es que el alcohol empodera, ¿verdad? El alcohol da valor, el alcohol te transforma totalmente, y entonces es cuando precisamente se le encuentra más gusto, ¿verdad? Sí, no, y a mí me hicieron creer que era muy fregón para los golpes. Así es de que yo me la creí. Y ahí están las consecuencias. ¿Y qué pasó después, don Antonio? ¿Qué pasó? ¿Ese fue el motivo donde usted dijo necesito ayuda, o todavía tuvo que pasar? No, yo todavía no decía que ocupaba ayuda. ¿Todavía a esas alturas no? No, todavía no. Te digo que la fuerza fue esta señora que Dios la tenga en su gloria, que fue la que me acercó a Dios, y a partir de ahí, a partir de 3 días que estuve en un retiro, en un encierro, Dios tocó mi corazón y tengo ahorita 40 años. 40 años. Caminando de la mano de Dios. Y no me rajo. Bendito. ¿Por qué? Porque conocí al Dios que no conocía. ¿Qué le transmitió esa señora, don Antonio, para que usted dijera sí? Porque me queda claro que hace ratito mencionó que sí estaba enojado y que decía, no, para que me vuelvan a hablar de Dios y yo saca a esa señora de aquí. Su terquedad.
su terquedad. Su terquedad en que yo fuera al retiro, porque déjame decirte que se alió con otro señor que tomaba con nosotros anteriormente, y él fue el que fue por mí para llevarme al retiro. Entonces yo dije, borracho no me van a llevar. Y yo empecé a tomar muy temprano y dije, no me van a llevar. Y llegó este señor por mí, mandado por la otra señora, y le digo, porque le decíamos el viejo, no, mira viejo, yo no voy a ir, mira, ya me tomé varias cervezas, y dice, ándale, así vámonos, si te reciben. No, pero me voy a llevar otro para el camino, o sea, otros 6 de cerveza. Ajá. Tú llévate las que quieras, ándale, vámonos. Y sí, me lo llevé y me fui tomando las cervezas, y luego llegamos a la casa de retiros, y estaban haciendo un filonón ahí, fuimos 80 gentes, y estaban haciendo fila. No, yo ni para las tortillas hago fila. ¿Tú crees que bueno? No, aquí estate. Hasta que se metan todos, ya nos metemos nosotros. Total de que llegó el momento de que me tuve que meter, y hoy día yo le doy muchas gracias a esta señora y a este señor que me encaminaron, y por su bendita terquedad de estar luchando para que yo, a pesar de lo que les decía, fueran tenaces, fueran persistentes y no quitaran el dedo del renglón. Y yo creo que eso es lo que podemos ser nosotros cuando queremos ayudar a alguien: ser tercos, ser tenaces, ser perseverantes, porque fíjate que los papás se enfadan, te digo, en el internado, con decirte que los papás, las mamás le tienen miedo a los niños de 14, 15, 16 años. Para que no se Ya enojen. les tienen miedo. Hay un pasaje, don Antonio, y creo que usted conoce mucho de la Biblia, donde está una mujer, ¿no?, que le está pidiendo a Dios sanación, o que le está pidiendo ayuda, y que por la insistencia la ayuda. ¿Se acuerda de ese pasaje? Sí. A ver, recuérdenoslo bien. Sí, Lucas 18, donde ella va con el juez para, pues, pedirle un favor, y el juez no le hace caso, pero ella es tan persistente que logra sacarle el favor al juez. Y hay otra muy fuerte, la sirofenicia, cuando va a pedirle a Jesús que libere de un espíritu maligno a su esa hija. Es la que me acordaba. Ajá. A su hija, y a distancia es tanta la fe de esta mujer que cuando Jesús le dice, no es lícito que los perritos coman de la mesa de los hijos, y ella con esa fe y persistencia que le dice, pero los perritos sí pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y a distancia Jesús libera a su hija, y es precisamente lo que nos hacen falta también aquí. Pero ¿qué pasa cuando la mamá, principalmente la mamá, no quiere tener acercamiento a Dios? ¿Qué pasa cuando la mamá no lucha como debiera por salvar a su hijo o a su hija? Porque nos hacen falta madres, como decía Napoleón. Hacen falta madres. ¿Para qué? Para que luchemos juntos, porque quiero que te enteres, y nuestros radioescuchas, que las mamás, los papás creen que yendo a dejarle la responsabilidad a una institución, ya con eso cumplieron. Pero regularmente los familiares no llevan proceso. Y vuelven otra vez a caer, y las recaídas, porque no hubo esa sanación completa con el entorno familiar, ¿verdad? Así es. La toxicidad siguió en la familia. Eso fue lo que pasó conmigo en mi casa. Mi papá ya había muerto, pero mi mamá duró 8 años para integrarse conmigo a trabajar para ayudar a los muchachos.
8 años. Imagínate la lucha entre mi mamá y yo, porque desgraciadamente los familiares, cuando no están bien metidos en el camino como los que estamos en proceso de recuperación, nos sirven de piedra de tropiezo. Ay, qué fuerte eso que está diciendo. Sí, y yo les digo a los familiares, les digo, nuestros peores enemigos para la recuperación de los muchachos son ustedes. Pero no me la creen. Tan no me la creen que no le echan ganas. Como debieran de ponerle empeño a la recuperación, primeramente de ellos, como familiares, porque ellos traen su historia personal bastante dañada, como el caso que te platico de mi papá y de mi mamá. Ahora imagínate, traen su historia personal bastante dañada. Bueno, ¿cómo va a ser la historia personal de nosotros como hijos? Claro. Fatal. Claro. Fatal definitivamente. ¿Y cómo pueden entonces, don Antonio, perdón, ya le ando cambiando el nombre, cómo puede entonces un familiar ayudar en el proceso de un hijo con alguna adicción? Porque dice, a veces somos los propios padres con esa piedra de tropiezo. ¿Qué nos toca entonces como padres hacer con un hijo con una situación así, con una hija así? Porque como usted dice, a veces, y me ha tocado pues conocer que ya están al tope de decir, no, pues ya que Dios lo bendiga y bye, o cómo podemos darles esa contención, porque me han llegado también aquí mamás con esa aflicción, y decir, ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo ayudas a alguien que no quiere? Porque me queda claro que para que lleguen a un grupo de AA, que lleguen a una institución, es por voluntad propia, creo yo. Muchas veces cuando los anexan a fuerzas, es muy difícil que salgan adelante. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer ante una situación así? Fíjate que te voy a poner el ejemplo, me gusta poner mucho este ejemplo del avión. Cuando viajamos en avión, llevamos a un niño al lado y te dan la indicación que hay que ponerse la mascarilla de oxígeno, porque es urgente. ¿Qué es lo que debo de hacer yo primero? ¿Ponerle la mascarilla al niño o ponérmela yo? Ponérmela yo. Ponérmela yo, porque voy a tener el tiempo suficiente para ayudar al niño. Porque si trato de ponérsela al niño, a lo mejor no alcanzo ni a ponérsela al niño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como papá? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Atenderse primero ella. Y para esto hay infinidad de grupos, Rosy. Infinidad de grupos, sobre todo Kodak, que son codependientes anónimos, o familias Al-Anon, familias Al-Anon, que son instituciones bastante serias que pueden ayudar muy, 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 muy bien a los familiares. Claro. Pero, aparte de eso, necesitan algo que es muy enriquecedor y que ustedes en Valora lo tienen: atención psicológica. Porque si no tiene una persona atención psicológica, y déjame decirte que va a haber mamás, papás que van a necesitar atención psiquiátrica. Psiquiátrica. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad y trastornos mentales están a la orden del día. Dicen los conocedores de esto, y sobre todo en el DSM-4, DSM-5, que son como las Biblias para los psiquiatras y psicólogos, dicen que por lo menos un 90-95% de personas en el mundo padecen de uno o más trastornos de personalidad mínimo. Y de un 70-80-85% trastornos mentales. Aclaro, porque la gente luego cree que hablar de trastorno mental es decir, estás loco. Sí. Ya estás fuera de la realidad. No. Porque hay muchas personas con trastornos mentales que son funcionales. Yo conozco personas con trastorno de esquizofrenia
y son funcionales. Claro, tienen que llevar un tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico. Psiquiátrico, por supuesto. Pero si esto, Rosy, lo aunas a la palabra de Dios, asistir a grupos de oración, grupos de reflexión bíblica, sanación interior, etcétera, etcétera. En la Iglesia Católica hay un no. Por ayuda no paramos. Sí, claro. Definitivamente por ayuda no paramos, porque hay infinidad de movimientos laicales que se dedican precisamente a orar por sanación interior. ¿Sí? Entonces, todo esto, si lo aunas, lo sumas, y la mamá, el papá, se apegan estrictamente a un programa tan completo como el que te estoy mencionando, yendo a diferentes instituciones, no solo a una. Uh-huh. Sí, con toda esta gama de programas de ayuda, Uh-huh. es ahora sí que, por llamarlo de alguna manera, la receta completa para Uh-huh. poder salir adelante con una adicción. Porque sabemos que es el síntoma, ¿verdad, Antonio? Claro. Es el síntoma. Cuando hay una adicción en casa, es nada más el síntoma de todo el entorno familiar. todo pero el se embrollo que hay canaliza ahí. con el hijo o con la hija. Sí. Porque como padres necesitamos ir sanando esa historia de vida para hacer cosas diferentes. Y entonces ya de ahí, ya ahora sí piensas en ayudar al muchacho, la muchacha que tiene el problema de adicción. Si no, ¿cómo? Si no, no lo vas a poder lograr. No es dejarle toda la chamba a él, No, ni a ella. porque vas a quemar cartuchos. Porque lo internas en un lado, lo internas en otro, lo internas en otro, pero la problemática sigue en casa. Y salen hasta más resentidos, ¿verdad, don Claro. Antonio? Sí, definitivo. Y más dependiendo cómo los traten en el lugar donde lo metieron. Eso tiene mucho que Porque ver. nos estamos dando cuenta hoy por hoy que hay instituciones que se dedican a esto de las adicciones, pero es gente muy dañada la que dirige. Y ese mismo daño que trae cada uno los lleva precisamente a hacer daño a sus pacientes o usuarios, el nombre que le quieran dar. Entonces, si tú fuiste una persona muy dañada, golpeada, violentada, etcétera, 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 tienes la oportunidad de tener un internado para mujeres, ahí con las chicas que te van a llegar vas a descargar Todo el coraje. toda la enfermedad con la que vienes cargando desde no sé cuántos años. Oye, llegan los chicos desbaratados, fracturados y con carencias para que todavía los reciban con ese tipo de trato. Por eso muchas veces no es recomendable anexarlos, y si van a proceder a ese tipo de ¿cómo se dice? De respuestas, Uh-huh. entonces investigar a dónde los voy a llevar y Así sobre es. todo que tenga voluntad la persona. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque una persona que no pide ayuda o que no está derrotada y que piensa que no lo necesita, va a ser muy complicado que salga de un tipo de adicción de esa magnitud, y por eso la importancia entonces como papás ir sanando para que eso mismo vaya llevando a la otra persona a querer buscar ayuda, ¿no? Sí. Eso va a ir orillando al chico a que de veras tenga esa voluntad, ¿no? Claro. Sí, porque ya cuando tú incluso les presentas un camino de cambio, metanoia, como se dice, conversión radical, total, entonces va a voltear a verte tu hijo, tu familiar, va a decir, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Diferente. Y entonces a la mera y quiera probar, quiere experimentar lo que la mamá, lo que el papá ya experimentaron. A Dios vivo, Ujú. Pero tienes que presentarles a Jesús. claro. Si no les presentas a Jesús, ¿cómo lo van a conocer? Y pasaría como conmigo, ¿no? Que pues a mí nadie me lo presentó, yo nunca lo conocí. No, y presentarlo, don Antonio, con ese testimonio de vida, porque Claro. a lo mejor no se nos puede caer Jesús de la boca, y yo lo he dicho también muchas veces aquí en consulta, a veces
queremos arrimar a los hijos y presentarles también, por ejemplo, el proyecto del matrimonio y yo vivo de la fregada con el esposo, pues mejor no me caso. Así O sea, es. ¿qué testimonio estoy siendo yo de vida? No nada más de palabra, o sea, de veras que se vean mis cambios, de veras que se vea ese Dios vivo en mi vida, no nada más de palabra, porque podemos a veces no salir del templo y no salir de muchos ejercicios de piedad, pero si nuestras acciones no dicen lo mismo que estoy aprendiendo, pues estamos incongruentes, ¿no? Siendo Fíjate que incongruentes. decía Gandhi que él cada que veía a Cristo se conmovía hasta las lágrimas, pero cada que veía a los cristianos se hastiaba hasta las náuseas. Es decir, que leer el Evangelio a Gandhi lo hacía llorar, de ver la persona de Jesús. Pero cuando veía a los seguidores de Cristo, le daba asco. ¿Por qué? Porque sí es cierto que muchos no presentamos con nuestra manera de vivir, con nuestro estilo de vida, al Jesús real, al Jesús verdadero, sino que presentamos un Jesús hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya no somos nosotros imagen y semejanza de Dios. Ya hacemos a un Jesús como nosotros lo queremos presentar. Incluso está violento, guerrillero, vengativo, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y es ahí donde los jóvenes se desconciertan totalmente. Pues, ¿cuál es el Jesús real? ¿Cuál es el Jesús al que debo de seguir? O muchas veces llevamos a un Jesús castigador, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y Sí. Jesús te va a castigar y Dios te va a castigar y un Dios castigador, un Dios, y realmente es un Dios misericordioso, justo, sabemos, pero sobre todo eso, ¿no? Un Dios amoroso que nos ama y que está orgulloso cuando ahora sí como dicen, cuando la oveja perdida regresa al camino, cuando esa persona demuestra mediante esos actos que está arrepentido, que hay reparaciones. Jesús obviamente te vuelve a acoger mediante ese arrepentimiento y te lleva a ese bálsamo de paz, de armonía en tu hogar, pero siempre y cuando tú estés también convencido, cuando sea por convicción, esa conversión, ¿no? Claro, recuerda que dice precisamente San Juan, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor y todo se encierra en el amor. Por algo San Agustín va a hacernos la sugerencia: ama y haz lo que quieras. Si tú amas, puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas va a estar empapado, envuelto en ese grande amor de Dios. Cuando tú amas a una persona, ¿qué daño le vas a hacer? Pues ninguno. No le vas a hacer daño. Al contrario, vas a tratar de sanear el mucho, poco daño que ya se le haya hecho por la manera en que vivió la familia. Pero aquí necesita primero, volvemos a empaparse de amor los grandes de casa. Los grandes de casa. Ujú. ¿Quién decía, no recuerdo si San Pablo o San Agustín, ¿por qué hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago? San Pablo nos San dice. Pablo. Y dice: reconozco que la ley es buena, pero el pecado todavía habita en mí. Y es que creemos, es más, con decirte, Rosy, que yo creo que desconocemos ya, mucha gente, lo que es pecado. Porque lo disfrazamos, lo maquillamos. Por ejemplo, ya a las personas chismosas, ya no se les llama chismosos, ya se les llama licenciadas en ciencias de la comunicación. A una persona que comete adulterio, no, es ¿cómo? Ay, se me fue el nombre. ¿Qué? Preferencia afectiva, algo así.
Y vele buscando tú a todos los pecados y ya están maquillados. Ah, sí, claro, es que el demonio ahora sí, como digo, nunca se va a presentar con cuelos y cola. Siempre se va a presentar como algo placentero, como algo atractivo, y sabe precisamente por dónde es ahora sí que nuestro talón de Aquiles, ¿no? Claro, claro, porque él se camuflajea para que sucumbamos ante las tentativas que nos pone. Porque siempre él no descansa. El diablo no descansa. Pero otra parte muy importante también, y que no siempre podemos echarle la culpa al diablo, es cuando yo ya por inercia tiendo a hacer el mal. Y ya no porque el diablo me ponga la tentación, sino porque yo mismo me la pongo. ¿Por qué? Porque yo ya sé a dónde no me debo de parar. Y ahí voy. Yo sé qué programa no debo de oír, qué programa no debo de ver. Yo sé a qué redes sociales no me debo de meter. Yo sé a qué páginas de internet no debo navegar. Pero ahí voy y me meto. Entonces yo sé que voy a caer precisamente frente a esa propuesta. Es como los muchachos cuando me dicen, no, es que yo fui a la Bazucueva para evangelizar. Bazucueva es donde venden la droga. Ah, ok. Yo también me quedé. Bazucueva le llaman el punto, Bazucueva. Es donde compran ellos la droga. Y dicen, es que fui a evangelizar los que estaban ahí. Pero, pues más bien en lugar de evangelizar, volvió a lo mismo, se reincidió. ¿Por qué? Porque no estaba preparado todavía. Porque hay que prepararse bien para caminar, que es lo que hace Jesús para su vida pública, va y se prepara en el desierto. Se aísla, se aparta precisamente de todo el entorno, ¿no? Se va a tener ese encuentro con Dios directamente mediante el ayuno, mediante la oración. Uh-huh. Qué importante, como dicen, hay demonios que nada más salen con ayuno y con oración. Y estos contra los que estamos luchando nosotros son de esos demonios. Porque vamos, Rosy, de mal en peor, ¿eh? Sí, de mal, cada día está más complicada. Simplemente esta última droga que están lanzando, que es el fentanilo, que tiene un efecto altamente estimulante, analgésico, derivado, es el simulacro de los opiáceos. Entonces te adormeces, de cuenta que te dan un anestésico, te duermes. ¿Y cuál dolor? Emocional, sentimental, afectivo, nada. Entonces quieren estar aletargados, pero pues arriesgando su vida porque tiene un alto nivel de mortalidad. Sí, me imagino. Es 50 veces más fuerte que la heroína. Entonces imagínate. No me imagino la adictiva, lo de adictiva que se hace entonces, mayor proporción. Sí, no, pues ya se nos terminó el tiempo, señor Antonio, nada más así para concluir, ¿qué mensaje de esperanza le puede dar a una familia que está pasando por alguna situación con algún hijo que no quiera acercarse a un grupo, que esté renuente, o alguna persona que esté sumergida directamente en la adicción y que esté todavía como tan valiente entre que sí quiere y que no quiero? ¿Qué le puedo decir a esas personas? Fíjate que yo lo que les puedo decir es que lo único que no se vale es quedarse de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque hay infinidad de ayuda. Está, principalmente ustedes, Valora, que estoy escuchando que tienen muchas sucursales y que tienen personal muy capacitado en psicología y otras de trabajo social y algunas otras disciplinas, y que de ahí pueden ser derivados a lugares donde les puedan brindar la ayuda que realmente se ocupe. Cuidado con acudir a cualquier grupo, porque a veces
sale peor el remedio que el trapito. Ujú, Entonces, con gente profesional, claro. gente profesional con ustedes, y ya ustedes verán a dónde los pueden derivar para que reciban la ayuda adecuada. Pero primero yo le tiraría a los familiares. Y ya después de los familiares, ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer por el muchacho, por la muchacha, pero ya tengo un aliado. Ujú, Ya ustedes como Valora van a decir, ya tenemos de aliada a la mamá, ujú. ya tenemos de aliada a la esposa, ya tenemos de aliado al papá. Ahora sí, vamos a trabajar en conjunto. Oh, qué interesante. Si no hay ese conjunto va a estar muy difícil, ¿eh? Ok. Muy bien, don Antonio, pues regálenos su teléfono. También sabemos que usted tiene un lugar para rehabilitación. Regálenos su teléfono antes de irnos, por favor. 33, 39, Ujú, 56, ujú. 47, 51. Perfecto. Ahí se pueden comunicar entonces con el señor Antonio si están pasando también por alguna situación, y no se olviden que también aquí en Valora pues tenemos muchos familiólogos, muchas personas que están capacitadas para darles este acompañamiento, que no se queden sin la ayuda. Como dice el señor Antonio, quedarnos cruzados de brazos es lo último. Siempre hay que buscar ayuda, salir para adelante y sobre todo saber que hay esperanza ante cualquier dificultad. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente martes también con mi querida Rocío Zárate. Le mandamos muchos saludos y aquí nos encontramos el siguiente martes, primeramente Dios.